Una de las cosas y de las cuestiones más que Dios me ha dado, sí, para hablar, si bien el avivamiento, si bien la restauración, si bien el arrepentimiento, pero una de las cosas también que Dios ha puesto en mi corazón y lo puedo entregar a aquellos que son mis consiervos, mis hermanos, a aquellos que están por levantar una iglesia, sí, porque básicamente para levantar una iglesia hoy por hoy tenés que tener lo que se llama, sí, hombres y mujeres en los cuales estén fundamentados en la palabra. Todo pastor tiene que tener hombres y mujeres que tengan el mismo pensamiento, como nos dice la palabra, ¿sí? El mismo sentir para llevar adelante una obra. Ahora bien, si Dios es quien te envía a abrir esa obra, quédate tranquilo que ese edificio será un edificio básico, ¿sí? Para que de ese edificio y bajo los lomos de ese pastor salgan ministerios, talentos, dones. Bajo los lomos de ese pastor haya departamentos, como se dicen acá en Argentina, o en otros lados también, ¿sí? Donde se preocupen de los ancianos, adultos, jóvenes, preadolescentes y niños, sin descartar los matrimonios también y todo tipo de cuestiones como es la liberación y todo eso. Pero hoy por hoy estamos en tiempos en los cuales tristemente se ha dejado de lado un poco la palabra, ¿sí? Las escrituras en las cuales Dios nos enseña varias cosas, varias cuestiones en las cuales de lo que te hablo he sido testigo y las he vivido. ¿Por qué? Cuando te hablo de sana doctrina, te hablo del pensamiento de Dios en la palabra para nosotros y vivirlo. Amén. No te hablo de imponer nada. Si bien las escrituras nos hablan, y bien claro, que tenemos que ser irreprensibles en toda área, pero eso lleva y conlleva un crecimiento espiritual. Por eso no es el tema a tocar, pero sí la persona tiene que tener una santidad interna y externa. No es el tema a tocar, pero hoy por hoy básicamente un poquito se va a tocar eso. ¿Por qué? Por esta razón. Si bien el Señor dijo que iban a crecer juntos la cizaña y el trigo, debemos tener mucho cuidado en no convertirnos en cizaña. Ahora bien, ¿cómo uno puede convertirse en cizaña? Cuando uno se aleja de la doctrina, cuando uno se aleja de la palabra, cuando uno empieza a hablar como aquellos que son habladores de vanidades. Cuando la palabra y cuando indagamos, ¿sí?, significa ocioso, inútil. Matai logos es el hablar que carece de razón y de valor, y que su evidencia un indisciplinado, escuchen con atención, estilo de vida. Su contraparte es hablar movidos por el espíritu, o sea, el antónimo. Pero el indisciplinado es un hablador de vanidades, habla, pero no está viviendo lo que está hablando. Eso lo podemos ver en Segunda de Pedro, no es lo que vamos a compartir, pero en Segunda de Pedro, y lo vamos a leer porque estamos en esos tiempos, y el ministerio que Dios ha puesto en mi corazón, ¿sí?, es este. ¿Y cuál es? El de los últimos tiempos. Bueno, ese es el nombre, ¿sí? Vida a las Naciones, está en la radio. Pero estamos en último tiempo, ¿sí? Un ministerio en el cual desenmascara todo tipo de pecado. Porque vemos cosas, querido oyente, querido amado, querido siervo, que no están avaladas por la palabra. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuche, los santos hombres, no cualquiera, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una inspiración para que haya una profecía. Siendo inspirada por un hombre de Dios, tiene que haber interpretación y diversos géneros. Así Dios le habla al pueblo, ¿ok? No es el tema tocar los dones. Sin embargo, quiero hablar lo que es Tito, capítulo 2, ¿sí? La palabra nos habla de muchas cosas para adornar lo que es nuestra vida cristiana. Tal vez usted me diga, y más la generación nueva, ¿cómo adornar? Claro, la palabra nos habla bien de adornar nuestra vida, adornar
y tener una fe santísima. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Al avivamiento. ¿A dónde te quiero llevar con esto? A una persona que vaya y enfrente las situaciones, pero que conozca a Cristo. No que no conozca a Cristo. Y si vos conocés a Cristo, la palabra de Cristo estará en su vida. Amén. No sé si no lo voy a hacer en 2 partes porque se graba de 40 a 40. Pero me gustaría ser bien profundo en esta área. Dice la Biblia, capítulo 2, pero tú habla, de Tito, ¿sí? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una doctrina es una cosa y sana doctrina es otra. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que es sano. La palabra dice fe sana. Y también te habla de fe santa. La palabra te habla de todo lo que es sano, no lo perverso. Lo profano es símbolo de lo perverso. En sí van tomados de la mano, es lo mismo. Y eso no tiene nada que ver, eso es inmundicia con la palabra. Y hoy por hoy se han mezclado cosas profanas en el Evangelio. Hoy por hoy se han mezclado cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo. ¿Por qué se levanta esta voz profética, protestataria? ¿Por qué se levanta esta voz en contra de esos hombres que solamente tienen conocimiento entre sí? Porque estamos a las puertas de que Jesucristo viene. Y todo ojo le verá. Será un abrir de ojo el rapto de la iglesia. Pero esa persona que defienda esta palabra, hermano, yo quiero explicarte bien lo que es las bases fundamentales de una iglesia. Iglesia, cuando hablo de iglesia, ahora en esta parte hablo de un edificio, ¿sí? O sea, donde usted se congrega, donde toda persona se congrega. Hay un pastor, y seguramente en esa iglesia hay diáconos, ancianos, algunos le llaman colaboradores, en fin, no voy a entrar en ese tema, porque no es el tema a tocar, pero son gente que tiene esa visión que Dios le pone a tal pastor, y si ha de recibir un pastor este mensaje, que Dios bendiga a los pastores. Pero la gente siempre tiene una inconformidad. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia contra el pastorado. Mire, esto es sencillo. Hay gente que dice, yo doy cuenta ante Dios. Sí se va a dar cuenta ante Dios, pero usted tiene que dar cuenta ante el hombre que Dios puso. En eso encierra la doctrina. ¿No lo cree? Sencillo. Si mi hijo, o en este caso mi hija, roba un lápiz, me lo va a decir a mí, si le pregunto, que soy su padre. ¿Usted a quién se lo va a decir? A su pastor. Y ahí vendrá, ¿no es cierto?, el mover del pastor a la corrección. Por eso quiero tocar el tema de doctrina, porque hoy por hoy se abre una iglesia, pero después no se sabe qué es lo que se hace. La iglesia tiene que tener base, fundamentos, valores. Y si no hay valores, es imposible que se levante un hombre o una mujer con una palabra. Yo sé que esta palabra es un poco incómoda y difícil, pero quiero ir más adelante. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hoy hay personas que son degenerados. El amor que tienen no es el amor de Dios, es un amor perverso. Sus ojos están llenos de codicia, están llenos de adulterio. Sus ojos son ojos de pornógrafos que se han levantado hoy por hoy. Ese monstruo grande de la pornografía. Y no han sido corregidos, ni tampoco quieren serlo. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Qué palabra fuerte, hermano, no, qué palabra verdadera, para que la iglesia sea sana, sana en el amor, sana en la fe, sana en la paciencia. Usted tenga paciencia con sus hermanos, tenga paciencia con sus pastores. Y pero usted no lo conoce, no me interesa conocerlo, ore por él. Porque la obra de Dios, si usted hace que se decaiga, mejor hubiese sido que le aten una piedra en el cuello, lávelo si puede. Este tema pocas veces se toca. ¿Por qué? Porque no conviene hablar este tema, no conviene invitar a un predicador de esta estirpe, de este palo, de este linaje. ¿Por qué? Porque destierra todo pecado,
Pero querido hermano, quiero decirte una cosa, cuando destierra todo pecado, una palabra así, lo que viene es avivamiento, es fuego, es poder, es un hombre y una mujer en llamas y una iglesia en llamas, viviendo en la santidad de Dios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y cuando hubo una pausa es porque hoy hay mucha calumnia, mucha mentira, mucha murmuración. No esclavas del vino, maestras del bien. Está hablando de ancianas que son esclavas del vino, del alcoholismo. Y pero a mí me gusta, hay cosas que usted no tiene que hacer por la razón de que hay hermanos y en este caso hermanas nuevas. Deje de tanta moda, déjese de tanta cosa extraña, déjese de tanto mundo, ore, ayune, busque. Ustedes de los que levantan la mano en el templo y dicen, sí, vamos a ser una generación victoriosa, una generación de avivamiento. Bueno, arrepiéntase primero, busque a Dios. Tanta mentira que no hemos encontrado hoy en día. Tal vez usted dice, pero hermano, no es forma de hablar así. Mire, el ministerio que Dios me ha dado es un ministerio controversial a lo que veo hoy por hoy. Dios me enseñó esto, querido amado, querido oyente, querido pastor, querido siervo, consiervo. Escuchá lo que te digo, Dios me enseñó esto. Ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Cuando usted es renovado, cuando usted es fortalecido, cuando usted tiene una renovación, una visión nueva de parte de Dios, usted será un hombre de victoria en toda área. Y si la palabra es soltada, es porque lo va a hacer. No me cabe la menor duda. Y no es que esta palabra es para alguien en especial, es una palabra en la cual, hoy por hoy, estas palabras están siendo soltadas a diferentes partes del mundo. Y a donde uno ha ido a ministrar pasajes bíblicos, Dios ha obrado, y me alegra las iglesias que están creciendo por eso, porque lo hace Dios. Pero para eso muchas veces tiene que llevar la voz profética. ¿Para qué? Para zarandear, para sacar aquello que no viene de parte de Dios. Seguimos adelante. Maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy las mujeres que tienen más edad dicen, y bueno, déjalo, ame a su marido. Y pero usted no lo conoce, usted porque es marido. Entre los dos tienen que soportarse. Pero las mujeres, en este caso, en esta parte, deben enseñar a las más jovencitas, ame a su marido. Hoy, hermano, escuche con atención, estamos en un tiempo, ¿sí? En un tiempo en el cual, si usted entra a mi grupo, se va a dar cuenta que es último tiempo profético, el cual no invito a gente porque está en otro grupo, porque tengo poca memoria. Estamos en un tiempo donde hay tanta separación de matrimonio. No le dé lugar a eso, no le dé lugar al diablo. ¿Por qué usted en algunas ocasiones puede hablar de esto? Porque usted se ha fundamentado en el Evangelio con su esposa, su esposo y sus hijos. Fundaméntese, enseñe, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que es la doctrina. La doctrina no es solamente lo que algunos hacen. ¿Qué es lo que algunos hacen? Esclavizan a los hombres. No. Jesucristo no esclaviza a nadie, pero sí te lleva a algo, a que obedezcas. Y cuando uno le es demandado obedecer, hay algunos que no les gusta. Obedezca a sus pastores. Sométase a ellos. Son hombres y mujeres de Dios. Fíjese, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, acá hay un tema. Si la mujer no se somete a su marido, y si el marido también no la trata como vaso frágil, ahí estamos blasfemando la palabra de Dios. Y pero usted no conoce. Conozco la palabra, conozco a mi Dios, conozco al Eterno y sé que podemos blasfemar la palabra y nos espera, hermano, una consecuencia fea. Sí podrá discutir, pero está el perdón. Amén, bendito sea Dios.
Bendito el Señor, pero nunca, jamás maldiga a su esposa. Hombres, jamás maldigan a su esposa. Jamás le digan a su esposa, ¿por qué me casé con vos? Jamás le levanten la mano, nunca. Más vale enciérrase y ore y ayune. A los hombres les hablo. Ay, Saquía Sójama. Bendito el Señor. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí tenía que presentarse a él, presentarse como joven, pero en el ejemplo. Ahora bien, ¿qué significa prudencia? ¿Cuál es el concepto, la definición de la palabra prudencia? Te lo voy a explicar. Así no nos quedamos con una enseñanza chica. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una casualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, escuche, en forma justa y adecuada. Cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y precaución. Oiga, esto nos pide Dios. Actuar o hablar con cuidado, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. Hay que, cuando vos largas algo, te tiene que llevar a la reflexión. Ahora bien, con sensatez y precaución. Ahora bien, ¿cuántas veces es publicado por las redes sociales? Esto es de sana doctrina, esto no es de sana doctrina. Y ahora vemos que tenemos que usar reflexión. ¿Se da una idea? Que a veces las personas hablan por hablar, publican por publicar, y no hay un fruto del Espíritu Santo. Hermano, en mi caso, como ministerio evangelístico y profético, te voy a decir algo. Yo estoy bajo pastor. No me muevo solo. ¿Me va entendiendo? Hay gente que se mueve solo. ¿Qué implica eso? No hay una forma justa ni adecuada. Hay una forma desordenada de vida. ¿Cómo queremos después predicar, hermano, adelante, cuando no hay un testimonio? Bendito el Señor Jesucristo. Usted que ha de recibir esta palabra, que obviamente es una palabra no directamente a nadie, sino que es algo que hay que tocarlo en este tiempo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el enemigo se ha ensañado contra los matrimonios, el enemigo se ha ensañado contra los ministerios, el enemigo se ha ensañado, y usted tiene que ser, y yo, inteligente, hablar y actuar con cuidado para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Escuche, la prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, ya es un fruto del Espíritu Santo, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. No se meta en lo ajeno nunca. Con esta parte solamente ya nos estamos dando cuenta que muchos que dicen ser no lo son. Pero no juzgue si no ore. Amén. Fíjese, la prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, ser una persona ubicada. Si no tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, uno de los ejemplos que le puedo dar, por ejemplo, conduciendo, usted está en peligro, usted y su familia. Ahora bien, antiguamente los egipcios solían representar a la prudencia como una serpiente, escuche, de 3 cabezas, de león, lobo y perro. Se decía que un individuo era prudente cuando tenía la astucia de la serpiente, el vigor y la fuerza de los leones, y la agilidad y la rapidez de los lobos, y la paciencia propia de los perros. Oiga, eso hay que tenerlo.
La prudencia es una virtud muy valorada. De allí que la sabiduría popular, a través de los refranes dichos, aconseje practicarla. Por eso se dice que más vale, acá en Argentina por lo menos, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Me va entendiendo? La pregunta es la siguiente: ¿tenés prudencia? Exhorta a ser prudentes. Preséntate tú como ejemplo. ¿Ves que no es tan así de sencillo? Sea ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En lo que habla, en cómo contesta, cómo escucha y cómo se viste. Primeramente el hombre interno y el hombre externo. Alábelo si puede. Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. Cuando usted enseñe, muestre integridad. ¿Qué significa integridad? ¿Qué es? Porque estas cosas las tenemos que saber. Si no tenemos integridad, hermano, de nada sirve. Integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, no tocado y no alcanzado por un mal. ¿Usted está íntegro? ¿Usted es templo del Espíritu Santo? ¿No está siendo alcanzado por ningún mal? Observando las raíces de este adjetivo, no se compone al vocablo in, sino no, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. El Hijo de Dios tiene que tener integridad cuando enseña. Seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién es el adversario? El enemigo, Satanás, el diablo. Ahora bien, cuando usted, hermano, escuche, cuando usted, querido siervo, cuando usted está enseñando, siempre habrá alguien del otro lado que querrá ir en contra de su enseñanza. Tristemente nos encontramos con eso. Que querrá ir en contra de lo que usted está enseñando a la grey, a la iglesia. ¿Qué hay que hacer en eso? Fíjese, dice la Biblia, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere sana doctrina? Acá está, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. ¿Usted sospecha de alguien? Porque la persona esa no está edificando, y la persona esa está enseñando otra cosa que no está en la palabra. ¿Por qué le hablo esto, amados siervos? ¿Por qué le hablo esto, amados pastores? ¿Por qué comparto e imparto así esta palabra con ustedes, amados hermanos? Porque estamos en un tiempo donde se están levantando falsos profetas y falsos maestros, y vendrán con cualquier palabra, y usted tiene de parte de Dios pastores, hombres y mujeres de Dios. Si realmente son de Dios, yo creo en mi corazón que sí, en mi sano juicio y en mi fe sana que sí. Valore los pastores que tiene. A los jóvenes le hablo. Le hablo a la generación de los 40 hacia abajo, de los 35 hacia abajo. Lea la Biblia. Predique el Evangelio.
obtenga fruto del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que enseñar, lo cual no soy digno. Pero si Dios me dio esa oportunidad para hablar esta palabra, la hablo. Porque, hermano, hay gente que es necia de entendimiento, ¿sí? Hombres corruptos de entendimiento, dice la palabra, privados de toda verdad. Dios los privó y los alejó de toda verdad. ¿Por qué? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que... esto es serio. Y yo sé que tendré muchos enemigos por esto. Pero quiero decirte algo. Hay gente que, si tiene la piedad como fuente de ganancia, esa gente de Dios no tiene nada. Tal vez usted está pensando de esa manera. Déjeme decirle algo. Cristo llegó a tiempo. ¿Cómo y de qué manera hay que manejarse? Bien, cada iglesia en diferentes países, porque esto va a diferentes países, se maneja diferente. Y escuche con atención. Cada iglesia tiene su filosofía de trabajo y su diseño que el Espíritu Santo le ha dado al ángel de la iglesia. Porque hay que respetar al ángel de la iglesia. Si ese pastor, como me ha tocado a mí, que me han invitado y me han preguntado, ¿usted cobra? No, le dije. ¿Me va entendiendo? Pero si ese pastor te da dinero, porque en su corazón siente que ha de ser respetada la palabra y siembra, no le corte la bendición a ese pastor. Eso no significa que usted haya robado, usted va por el dinero. No, yo siempre digo cuando me invitan a predicar esto, en mi caso personal, oración de fe, perdón, la ofrenda que nazca del corazón. ¿Usted cómo tiene la palabra? ¿Por alto? Si usted tiene por alto la palabra, usted va a dar por alto. Yo, en mi caso, cuando vienen siervos de otros lados, que nos enseñan, ¿sí?, cosas terribles y tremendas que vemos en diferentes ministerios, ninguno ha venido a cobrar. Pero sí te digo, y cuando hay hermanitos que han dado más y han bendecido más a esos siervos, esos hermanos son más bendecidos todavía. Pero te vuelvo a recalcar, ninguno ha venido a cobrar. Ninguno tuvo la fuente de ganancia, sí, la piedad como fuente de ganancia. Te digo porque por ahí estamos en ese tiempo. Pero usted cuando enseña, amado pastor, amado evangelista, amado maestro de la palabra, hay cualquiera levantándose, quédese tranquilo que Dios pondrá la mano a favor suyo. Y esta es una palabra controversial. Y esta es una palabra a la cual aquel que está escuchando del otro lado dirá, ¿con qué se vino el hermano? Con cosas que Dios nos habla, ¿sí? Fíjese, en el versículo 9 nos dice algo tremendo, terrible lo que nos dice. Y lo vamos a buscar bien. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo y que no sean respondones. Respondones. ¿Qué significa? Porque eso acá en Argentina está. No sé en otros países, pero la palabra que es respondón o respondona, ¿sí?, es una persona que responde mal, de mala manera, que te replica, el adjetivo y sustantivo, te replica, que va siempre en contra. Vos le decís, bueno, hermano, venga, vamos a predicar. Bueno, está bien, voy. Bueno, ya ahí no hay bendición. Sí es obediente, pero sistemáticamente de mala manera. Se enoja
rápido, es molesto rápido, ¿sí? Y de continuo se maneja. Es contestón, respondón. ¿Por qué? Porque debe ser tratado por Dios. Por eso dice, enseña, ¿sí? Exhorta a los jóvenes a que sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Los jóvenes hoy por hoy son respondones. Ellos piensan que tienen la razón de todo y son respondones. No, hermano, usted que es pastor, usted agárrelo. Y si su líder de jóvenes no tiene carácter, templanza, temple para hablarle, porque la palabra nos enseña en el libro de Proverbios que la blanda respuesta quita la ira, y el respondón es una persona que tiene ira. Y no me diga que no, porque a mí me pasaba antes. Es una persona que tiene el corazón dolido. Entonces, si usted ve que su líder no puede hablarlo, no puede, entre comillas, manejar esa situación, vaya usted, amado pastor, y diga, venga, ¿cuál es el problema? Y usted va a ver que ahí, en ese momento, usted va a empezar a trabajar, porque en esta sociedad, en este tiempo, la gente vive nerviosa, vive angustiada, vive bajo ese pecado, ¿sí? Y el pecado lo predomina, lo domina, y entonces no sabe cómo moverse. Todo es por dentro, ¿sí? Como dice la palabra, todo es por dentro. Obviamente pecado, y donde hay pecado hay turbación de espíritu. Y usted tiene que tener la sabiduría cómo manejar esa parte. No permita que las almas se le vayan. Que a los evangelistas les cuesta ganar las almas. Esto es un trabajo, hermano. En los ministerios están unidos, como por coyuntura, están unidos. Y uno espiritualmente agarra lo del otro. Eso cuando la persona está alto espiritualmente y maduro. No cuando le dan, lo ungen y dice, bueno, vos sos evangelista, vos sos pastor. No, hermano. Cuando hay una madurez, puede ser que lo unjan y ya esté maduro. Amén. Debe haber una madurez. Con esto significa que hay que atrasar la obra de Dios, pero sí, a la vez, uno tiene que estar. Los amados pastores deben levantar hombres y mujeres que tengan estas características. ¿Qué características? En contra del respondón. El antónimo, que sean apacibles, amables. Estoy hablando para que su vida sea una vida que vaya bien, para que su iglesia crezca, para que su iglesia tenga buen testimonio en toda área. Amén. A veces no es fácil hablar de esta palabra, ¿sabe por qué? Porque muchos piensan que uno está retando a otro. No, jamás en mi corazón está el hecho de retar a alguien, pero sí en mi corazón veo como la sociedad y el enemigo atropella con todo, ¿sí? Esta sociedad, la cual está gobernada por Satanás y el diablo, la sociedad que no tiene a Cristo. Amén. Quiero aclarar eso. Y como que algunos se dejan avasallar. No se deje avasallar. No se deje atropellar por el diablo. No se deje atropellar. Usted manténgase firme. Y verá la gloria de Dios en su vida, en su ministerio, en su iglesia. Y dice, el último versículo lo voy a leer, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay que adornar la doctrina. ¿Con qué? Con todo esto. No es una palabra fácil, pero es una palabra la cual va a bendecir tu vida, tu casa, tu ministerio, donde quiera que estés y el país que estés. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y tu ministerio.